Buenas tardes, ingeniero. Eh, el tema que vamos a tratar ahora son los tejidos miresmáticos y adultos. A continuación hemos realizado el álbum de los tejidos para mayor comprensión. Introducción. Los tejidos es el conjunto de células que están unidas entre sí. Estas formadas por diferentes tejidos que cumplen funciones específicas para el desarrollo, crecimiento, supervivencia de la planta. El tejido miresmático y adulto o permanente son fundamentales para la comprensión de cómo se organizan y funcionan las estructuras vegetales. Los tejidos miresmáticos son los responsables del crecimiento continuo de la planta en longitud, miresmático apical, el grosor, miresmático lateral, o en las zonas específicas como las hojas o tallos, miresmático intercalares. Están formados por células jóvenes y con alta capacidad de dividirse. Tienen un tamaño reducido y su forma es cúbica o poliédrica. Pueden tener válvulas muy pequeñas o incluso no tener, porque están en constante división. Tienen una pared celular que está compuesta por celulosa sin lignina. Generalmente no tienen espacios intercelulares y contienen abundante citoplasma. Los tejidos adultos o permanentes se encargan de funciones vitales como la protección, el transporte de sustancias, el almacenamiento de nutrientes y el soporte estructural. Sus células han perdido casi por completo su facultad de dividirse y casi siempre tienen mayor tamaño que los miresmáticos. Se agrupan en tres sistemas: fundamental, parenquima, colenquima y esclerenquima, sistema vascular, xilema y floema, y sistema epidérmico, epidermis y peridermis. A continuación vamos a hablar del tejido miresmático o embrionales. Las células del tejido miresmático son pequeñas y de forma casi redonda, isodiamétricas, provienen del embrión, presentan una pared celular primaria muy delgada y contienen un núcleo grande que ocupa gran parte del interior de la célula. El citoplasma está lleno de organelos, lo que genera alta actividad metabólica. Pueden tener válvulas muy pequeñas o incluso ninguna, porque están en constante división. Normalmente no presentan espacios entre ellas. Su función principal es permitir el crecimiento y desarrollo de la planta. Se ubica en la zona de crecimiento como el ápices de raíces y tallos, entre los tejidos maduros o anillos laterales. El tejido miresmático apical la ubicación se encuentra ubicada en el ápice de los tallos y raíces, en la base de las hojas o entre los nudos yemas axilares. La función son células de forma cúbica que se encuentran en constante división. Se especializarán en el desarrollo y crecimiento de la planta. Características. Son las primeras en aparecer durante el desarrollo del cuerpo vegetal de una planta. El miresmático apical de la raíz está cubierta por una estructura de células diferentes que la protege, conocida como confía, pilorriza o caliptra. Dentro del miresmático apical se encuentran los siguientes tejidos: protodermo, procambium, miresmático fundamental. Están formados por células muy pequeñas y de forma casi redonda. Las paredes constan de protopecitina y son muy finas y pobres en celulosa. Núcleo grande, no tienen válvula central. Continuación del tejido miresmático lateral. Ubicación: se encuentran en los laterales del tallo y de la raíz, formando un anillo o capas cilíndricas. Su función: permite el crecimiento del grosor o el diámetro del tallo. La raíz. Son las responsables de la formación de la madera y de la corteza de los troncos.
Una de las características son que son responsables del crecimiento de las esporas, de los tallos y de la raíz. Un ejemplo son los árboles de roble, pinos, mangos. Tejido merismático intercalar. Está ubicada generalmente en la base de los tallos o en las yemas. La función permite el crecimiento rápido de la longitud en ciertas partes de la planta. Facilitan la regeneración de los tejidos. Ejemplo, el césped puede seguir creciendo después de haber sido cortado. Una característica es que las células visas en constante división se encuentran. Las células visas se encuentran en constante división. Se sitúan entre tejidos ya diferenciados o diferencia de apical o lateral. A continuación vamos a hablar de los tejidos permanentes o adultos. Esas son células que han perdido casi por completo la facultad de dividirse y a menudo siempre tienen mayor tamaño de los merismáticos. Tienen poco plasma o a veces puede estar muerta en su interior, ya que sus funciones vitales han disminuido o las células están muertas por la madurez. A veces están llenas de aire o de agua. Se especializan para funciones específicas y constituyen la mayoría del cuerpo de la planta madura. A continuación les voy a hablar del parenquima o tejido fundamental. Esas son masas que es de la planta. Están compuestas por células vivas, con frecuencia isodermitrías, con paredes celulósicas raramente lignificadas en el grosor variable, con plasma, núcleos y grandes báculas. Cumplen con las principales fuentes orgánicas. Se encuentran ubicadas en la médula y en la corteza de los tallos y raíces. El mesófilo de las hojas, el endosperma de las semillas, el mescorpo de los frutos. La función principal es que realiza la fotosíntesis, es el que almacena el agua, el almidón, aceites, otros nutrientes, es fuente de cicatrización y regeneración de los tejidos, intercambio de gases. Las características. Las células vivas grandes y de forma variable generalmente pueden ser redondas o alargadas. Los tipos de parenquima pueden ser parenquima asimilador o clorofílico, parenquima reservante, parenquima conductor, parenquima aerófero o parenquima acuífero. Los tejidos aislantes o de protección. Estos son los encargados de proteger los tejidos subyacentes, permitiendo que la planta resista un medio ambiente variado o seco. La ubicación se encuentra ubicada en la parte más extrema de los órganos de la planta. Puede ser en el tallo, hoja, raíces jóvenes, frutos y semilla. La función principal es que evita la pérdida de agua por transpiración. Una de las características es que tiene alta resistencia a factores extremos. Según su origen, se dividen en tejido aislante, primario, epidermis, hipodermis, tejido aislante, secundarios, peridermis, exodermis, polidermis. Tejido absorbente. Este tejido está especializado en las plantas porque se encarga de absorber el agua y las sustancias nutritivas disueltas son fundamentales para la nutrición y el crecimiento vegetal. Se encuentran ubicadas en la zona piliférica de las raíces. Su estructura está especializada, se encuentran los pelos radicales o tricomas radicales. La función principal es que absorbe el agua del suelo mediante osmosis. Una de las características es que son células delgadas y permanentes, sin cutícula, para facilitar la entrada del agua. Un dato adicional es que los pelos absorbentes no penetran directamente a las partículas del suelo, sino que absorben el agua que rodea. Estas partículas se llaman agua capilar. Los componentes del tejido es el rizodermis, velamen o radicular,
escamas o tricomas absorbentes. A continuación vamos a hablar de los tejidos conductores. Estos garantizan el transporte del agua y sustancias energéticas. Su ubicación se encuentran ubicadas en las raíces, tallos, hojas, flores y frutas. Los tallos suelen agruparse en haces vasculares, el xilema o el filema. La función principal es transportar el agua y minerales, transportar los nutrientes elaborados, brindar soporte estructural. Las características son tejidos vasculares permanentes en todas las plantas vasculares. Se encargan del transporte interno de sustancias. Los tipos de tejidos es el xilema y el floema. Un dato adicional que hemos encontrado es que en los árboles el xilema se convierte en madera dura y los anillos de crecimiento reflejan cada año de vida en la planta. El tejido mecánico o de sostén. Estas son estructuras vegetales que dan solidez y elasticidad al cuerpo de la planta. Están formadas por células dispuestas, compactas, con la membrana total o parcial y fuertemente engrosada. La ubicación se encuentra en las raíces, tallos, hojas, órganos de crecimiento. Su localización varía según la edad del órgano y del tipo de tejido. La función principal es mantener la estructura y formarla a la planta, dar resistencia mecánica, proteger tejidos internos, acompañar al crecimiento de los tallos y hojas. Una de las características es que tienen una estructura sólida y elástica, brindan resistencia, firmeza y apoyo a las plantas. Los tipos de tejidos son el colenquima, prosenquima, esclerenquima. Un dato adicional que hemos encontrado es que el clorenquima le da esa textura crujiente a tallos jóvenes como el del apio. La esclerenquima, por su otra parte, hace que las cáscaras de las nueces o los huesos de los frutos sean tan duros. Tejido de secreción o secretores. Estas son las encargadas de producir sustancias metabólicas y liberación de diversas sustancias químicas. Cumplen funciones biológicas para las plantas, tales como aceites esenciales, néctar, entre otras. La ubicación. Estas se encuentran ubicadas en las hojas, tallos, raíces, flores, frutos. Pueden estar en el interior o en la superficie de los órganos vegetales. La función principal, atracción o polinizadores, defensa contra herbívoros, eliminación de sustancias sobrantes y el almacenamiento de compuestos útiles. Características. Son células de citoplasma denso y activo, núcleo bien desarrollado y abundante organelos, paredes celulares que a veces forman espacios o canales de secreción. Los tipos de tejido pueden ser tejidos secretores epidérmicos o tejidos secretores internos. Un dato adicional que hemos encontrado es que el látex que produce algunas plantas no solo sirve para hacer caucho, sino también como defensa natural en pegajosa, amargo y pueden ser tóxico para los herbívoros. Conclusión. Los tejidos vegetales son importantes en el desarrollo y crecimiento y funcionamiento de la planta. Los tejidos merismáticos son los encargados del crecimiento de la planta, ya que sus células tienen la capacidad de dividirse continuamente. En cambio, los adultos o permanentes son los encargados de las funciones específicas como la protección, el transporte de sustancias, el almacenamiento de nutrientes y el soporte estructural. Mediante la elaboración del álbum de los tejidos nos permitió reforzar el conocimiento, identidad, sus características y funcionamiento de cada uno de ellos. Gracias.